Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también aquí como
gloria es para ti, toda la honra es para ti, oh Dios. Oh Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia poderosa. Gracias por tu amor, por tu gran misericordia. Señor, el día de hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo se mueva con poder y que hables a nuestros corazones, Señor. Que grabes en cada corazón tu palabra, tu poderosa palabra, tu preciosa palabra. Señor, que el día de hoy seamos desafiados para vivir tu palabra, para leer tu palabra, para memorizar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenos días a la familia de la fe. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la disciplina, es la clave de la madurez. La disciplina en la lectura es la clave de la madurez espiritual. Y quiero recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada leímos Mateo capítulo 5, verso 48, que dice: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra perfecto es la palabra griega teleios, que significa alcanzar madurez. Y madurez significa plenitud de la vida antes de la vejez. Buen juicio, prudencia y sensatez. Así es que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo importante que era tener disciplina en la oración. Pero hoy vamos a hablar acerca de la disciplina en la lectura. Dijimos también que no es lo mismo crecer que madurar, porque toda la gente estando viva crece, pero para madurar se requiere disciplina, se requiere responsabilidad, se requiere un esfuerzo. La madurez está directamente relacionada a cumplir con nuestras responsabilidades. Si uno quiere madurar en Cristo, necesita disciplina. La disciplina es la clave de la madurez. Y la disciplina para orar, la disciplina para leer, la disciplina para congregarnos, la disciplina para servir y la disciplina para ayunar son las claves para madurar en Cristo. Y hoy vamos a hablar de la disciplina en la lectura de la palabra de Dios. Quiero comenzar diciéndole por qué leer la Biblia, por qué leer la palabra. Pues sencillamente porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita, la Biblia fue escrita durante 1600 años por más de 40 autores que iban desde reyes hasta pescadores. Imagínese usted a la reina Isabel por un lado y a los pescadores, a los lancheros de Acapulco, personas de diferentes estratos sociales, reyes, pescadores, pastores de ovejas, médicos, generales militares. Todos estos personajes escribieron la Biblia. Y por eso es tan interesante, tan importante, porque fue escrita en 3 idiomas distintos, en 3 continentes distintos, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, y es increíble, es sensacional, es magnífico reconocer cómo la Biblia tiene una armonía sensacional, como si solo una persona la hubiera escrito, y en verdad la persona del Espíritu Santo fue quien la escribió. La escribió a través de los hombres, el instrumento usado fue un hombre. El tema principal de la Biblia es la salvación del hombre, y el personaje principal de la Biblia es el Señor Jesucristo. Pero aunque la salvación es lo más importante, déjeme decirle algo que es trascendente el día de hoy, que la Biblia lo que dice funciona. Si la Biblia dice A más B igual a C, créame que siempre va a ser igual a C, porque Dios es el que respalda la Biblia. Quiero decirle que nosotros oramos para que Dios nos conozca, oramos para presentarnos delante de Él, para poner delante de Él nuestras peticiones, para abrir nuestro corazón, para que Él lo escudriñe.
Pero nosotros leemos la Biblia para escuchar la voz de Dios. Leemos la Biblia porque así es como se conoce a Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 5 y verso 39. Juan capítulo 5 y verso 39 dice así: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que si nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer a Jesucristo, tenemos que entrar y conocer la palabra. Mire lo que está escrito en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 y verso 1 dice así: en el principio era el verbo. Y el verbo, note que está verbo con mayúscula refiriéndose a el Señor. Dice así la Escritura: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el principio era el verbo. Antes de la creación ya era Jesús. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, estaban juntos, el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Quiere decir que Jesús y Dios son uno. Mire cómo el verbo al que se refiere este versículo es el Señor Jesús. Vaya conmigo al verso 14. El verso 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que nosotros, a través de leer la Escritura, es como conocemos al Señor. Si la Biblia y el Señor son uno, nosotros, para conocer a Jesús, para conocer a Dios, necesitamos leer la Biblia. Leemos para conocer su voluntad. Dice Mateo capítulo 7, verso 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto significa que es muy importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, y no hay otro lugar donde pueda manifestarse la voluntad de Dios que en la Biblia. Leemos para conocer su carácter, para conocer su naturaleza. Dice Primera de Juan, capítulo 4 y verso 8, que Dios es amor. Dice el Salmo 100 y verso 5, que Dios es bueno y misericordioso. Y en Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 9, dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así es que nosotros, a través de la Escritura, conocemos el carácter, la naturaleza de Dios, conocemos su voluntad. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de la lectura de la palabra de Dios. Leemos la Biblia, debemos leerla para conocerlo a Él. La Biblia es la voz de Dios escrita. La Biblia es el corazón de Dios. A través de la Biblia, Dios habla a nuestros corazones, Dios habla a nuestras vidas. El verso 23 de Juan 14 deja muy claro lo trascendente que es la palabra de Dios. Juan 14, 23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta escritura nos deja claro que podemos haber muchas personas que decimos que amamos a Jesús, pero si no guardamos su palabra, en verdad no le amamos. Ahora, esto de guardar la palabra no significa guardarla en el librero. Hay muchas personas que se dicen amar a Jesús y tienen guardada la Biblia en el librero, pero a eso no es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús se refiere a guardarla en la vida. Nosotros guardamos la ley de tránsito cuando, si hay un semáforo en rojo, nos detenemos, y si está en verde, pasamos, y si dice no nos estacionamos. Esto es guardar la ley de tránsito. Así es que guardar la palabra de Dios significa
vivirla. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir la palabra, que aprendamos a caminar en ella. Así es que saque la Biblia de ese librero, sóplele para que se le caiga el polvo y empiece a leer, porque si no la leemos no conoceremos su voluntad y mucho menos podremos vivirla. Para poder vivir la palabra, primero tenemos que conocerla, primero tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que memorizarla, tenemos que aprenderla para después poderla vivir. Es muy importante que leamos la palabra porque Dios nos exhorta primero a conocerlo, a ser perfectos, a madurar, a alcanzar la madurez. Pero también es muy importante que leamos la palabra de Dios, porque a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros conocemos a Dios y ya nadie nos puede engañar. Mateo 24, verso 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y este es el punto, que el engañador usa falsos profetas y falsos maestros, y si nosotros no conocemos la Biblia, cualquier persona podría engañarnos. Es muy importante conocer la palabra de Dios, conocer a Dios a través de la palabra, para que no seamos engañados. Dice este versículo que aún los escogidos, si fuere posible, serán engañados. Así es que nosotros, los escogidos de Dios, tenemos que conocer a Dios y conocer su palabra. Si conocemos su voluntad, si conocemos su carácter, si conocemos su naturaleza, si conocemos a Dios y conocemos su palabra, nadie nos podrá engañar. Dice la Escritura en 2 de Juan, capítulo 1 y verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué fuerte es esta escritura. Nosotros no podemos decirle bienvenido a una persona que trae una doctrina diferente. Es muy importante que nosotros no nos dejemos engañar. Y para no dejarnos engañar es muy importante conocer el corazón de Dios, conocer su voz, conocer la palabra de Dios, conocer su carácter, conocer su naturaleza. Y no hay manera de hacerlo si no conocemos su palabra, si no conocemos lo que dice la Biblia. Usted y yo debemos de ser como los de Berea. Es que usted está expuesto a muchas cosas, ahora mucho más en el internet. Antes solamente había una manera de ser engañado, escuchar a maestros presencialmente, pero ahora en internet hay tanta información, y mucha de ella falsa información, y esta información se mete a las casas, está en los lugares más íntimos de nuestro hogar, y es por eso tan importante que usted y yo tenemos que ser como los de Berea. Hechos, capítulo 17 y verso 10, dice así la Escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, se abrieron a escuchar lo que decía Pablo a través de las Escrituras, lo que Pablo predicaba.
Pero ellos no se quedaron con lo que Pablo predicaba. Ellos fueron a sus casas y escudriñaron la palabra, escudriñaron las escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto. Y nosotros debemos escudriñar las escrituras. Por eso es que cuando yo predico, uso muchas escrituras, porque todo lo que decimos debe de estar sustentado en la palabra, en la Biblia. De esa manera, lo que estamos exponiendo no es lo que opinamos o lo que pensamos, es lo que dice Dios, lo que dice su palabra. Y por eso es tan importante que nosotros al predicar hablemos lo que dice la escritura. Usted va a escuchar a lo largo de la vida mucha gente que hable bonito, pero cada vez que le hablen bonito, usted cuestione. Es muy importante. Bueno, eso se oye muy bonito, pero libro, capítulo y versículo, o sea, ¿dónde lo dice la Biblia? Es muy importante que usted conozca la Biblia para que cuando le hablen bonito, usted sepa qué libro, capítulo y versículo se está mencionando o si está fuera de la Escritura. Eso se oye muy bonito, pero si no lo dice la Biblia, yo no lo voy a recibir. Para que no le digan y no le cuenten, mejor lea la Biblia. Es muy importante leer la Biblia. Es tan importante que si no la leo, tarde o temprano voy a morir espiritualmente. Nosotros nacemos del Espíritu, nacemos espiritualmente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero si dejamos de orar, si dejamos de leer, morimos espiritualmente. Por eso la disciplina en la oración, la disciplina en la lectura es la clave de la madurez espiritual. Déjeme darle algunas características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa. Salmo 105, verso 42 dice, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Esto habla cómo la palabra de Dios es santa. Este versículo nos dice que la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es pura. Salmo 119, verso 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y es que la palabra de Dios es pura, es santa, está apartada para los hijos de Dios, es pura. Dice la Escritura en el Salmo 12, verso 6, dice así, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así es que hemos visto que la palabra de Dios es santa y es pura. Ahora déjeme decirle que la palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y Juan capítulo 17 y verso 17 dice la Escritura así, Jesús está hablando y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios es santa, es pura y es la verdad. Déjeme darle una cuarta característica de la palabra de Dios. Dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 1 y verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mire, si usted quiere conocer el poder de Dios, conozca la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa, es el poder de Dios. Cuando usted declara la palabra de Dios, cosas suceden, vidas son transformadas, se producen tantas cosas. Cuando nosotros oramos declarando la palabra de Dios, cosas suceden en los cielos. La palabra de Dios es poder. Déjeme darle otra característica. La palabra de Dios es espada, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada, con ella podemos defendernos y atacar a nuestro enemigo, defendernos de nuestro enemigo y atacar a nuestro enemigo, porque la espada de la palabra de Dios es poderosa. Déjeme darle otra característica más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es espejo. Vamos a Santiago capítulo 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y así como dice esta escritura, nosotros al leer la palabra es como si viviéramos en un espejo nuestra alma, y nosotros reconocemos dónde, a través de ese espejo, dónde estamos fallando, dónde estamos desalineados, dónde hay desorden en nuestra vida, dónde necesitamos ajustar. La palabra de Dios es un espejo que nos muestra nuestra alma, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra manera y forma de ser, y Dios nos confronta con la verdad, con el espejo de la palabra de Dios, y nos ayuda a cambiar. Déjeme darle una característica más. Primero déjeme decirle nuevamente que la palabra es santa, es pura, es la verdad, es poder de Dios, es espada y es espejo. Y en Romanos capítulo 10 y verso 17 dice así, Romanos 10, 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy convencido que la palabra de Dios produce fe. Dice aquí que la fe es por el oír. Nosotros tenemos fe porque oímos. Y dice aquí que el oír es por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, nuestros oídos se abren, y al abrirse nuestros oídos y entrar la palabra de Dios, produce fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Al estar expuestos a la palabra de Dios, nuestros oídos se abren y nuestra fe crece. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios produce fe. Déjeme darle una octava característica de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. Es que, mire, la palabra de Dios es viva, tiene vida y produce vida. La palabra de Dios es viva. Donde quiera que usted la siembre va a producir vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, no falla. Si usted envía la palabra, si Dios ha producido en su corazón declarar la palabra, el poderoso Dios que la envió hace que cumpla aquello por lo cual fue enviada. Así dice la escritura, que esa palabra que él envía hace todo aquello por lo cual Él la envía. Así es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y sigo leyendo Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es muy, muy interesante ver cómo la palabra de Dios, al ser sembrada en el corazón, penetra como una espada partiendo el alma y el espíritu, los deseos del espíritu contra los deseos del alma, y quedan confrontados unos con otros. Es muy interesante cómo la palabra de Dios tiene esa propiedad, esa característica de partir el alma del espíritu. Y luego dice más adelante, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También es muy interesante cómo la palabra penetra en nuestras vidas y discierne, hace diferencia entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno puede discernir con la palabra los pensamientos de las intenciones del corazón. Déjeme darle otra propiedad más de la palabra, otra característica importante de la palabra. La palabra es santa, la palabra es pura, la palabra es verdad, la palabra es poder de Dios, es espada, es espejo, produce fe, es viva y eficaz. Déjeme decirle que la palabra de Dios es útil. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué poderosa es la palabra de Dios, que tiene la capacidad de redarguirnos, de enseñarnos, de corregirnos, de instruir en la justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para que uno alcance la madurez en Cristo, tiene uno que conocer la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Déjeme darle una característica más. Ya dijimos que la palabra de Dios es santa, es pura, es la verdad, es poder de Dios, es espada, es espejo, produce fe, es viva y eficaz, es útil. Déjeme decirle que la palabra de Dios es poderosa para sanar y liberar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8 y verso 16. Mateo 8, 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Que con el poder de la palabra echó fuera a los demonios nuestro Señor Jesucristo. Y hoy usted y yo podemos echar fuera a los demonios con la palabra poderosa de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa para echar fuera a los demonios, para liberar, pero también para sanar. Dice aquí, y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué lo sanó? Con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para sanar. Cuando usted declara la palabra de Dios sobre un enfermo, esta produce sanidad en la vida de aquellas personas. Déjeme darle una característica más. Dijimos que la palabra de Dios es santa, es pura, es la verdad. Es poder de Dios, es espada, es espejo, produce fe, es viva y eficaz, es útil, es poderosa para sanar y liberar. ¿Y sabe qué? Tiene la capacidad, tiene el poder de guiarnos, de guiarlo a usted, de guiarnos a nosotros, de guiarnos a todos aquellos que usemos la palabra de Dios día tras día para guiar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el poder para guiarnos. Salmo 119, verso 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando las cosas están oscuras, cuando estamos en un lugar de tinieblas y nosotros prendemos una lámpara, nosotros podemos ver por dónde caminar. Y así es la palabra de Dios en esta tierra. Esta tierra está bajo el poder de las tinieblas, y nosotros con la palabra de Dios transitamos por ella. Tenemos la luz de la lámpara, que es la palabra de Dios, nos guía por donde debemos de andar. Déjeme darle una característica más, una propiedad más de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es profética, y la palabra de Dios nos dice dónde estamos y hacia dónde vamos, qué está por venir. Así es que todas estas características son características, cualidades, propiedades que tiene la palabra de Dios, pero no son todas. Hay muchísimas más. Por causa del tiempo, yo he tomado estos 12 características, estas 12 propiedades de la palabra de Dios. Es santa, es pura, es la verdad, es poder de Dios, es espada, es espejo, produce fe, es viva y eficaz, es útil, es poderosa para sanar y liberar, nos guía y es profética. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo levanto delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo declaro que tu palabra poderosa ha sido declarada el día de hoy en sus vidas y se ha producido fe, esa fe que abraza tus principios, tus propósitos, fe para vivir tu palabra. Yo declaro que el día de hoy cada persona que ha escuchado este mensaje toma el desafío de entrar en disciplina para leer tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que apartan, así como han apartado un tiempo para orar juntamente, apartarán un tiempo para la lectura, para conocerte, para conocer tu voluntad, para conocer tu carácter, tu naturaleza, para conocer tu palabra y no ser engañados. Señor, en el nombre de Jesús, yo los bendigo y declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo les fortalece y les ayuda a determinar en sus corazones vivir este principio, vivir este desafío de la palabra de Dios. Somos desafiados a leer la palabra diariamente, todos los días, para conocer tu voluntad y para conocerte a ti, para conocer tu carácter, para conocer
tu naturaleza, Señor, para conocer la palabra de Dios y no ser engañados. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza. Señor, que hoy cada persona que ha escuchado este mensaje sea como los de Berea, que no se conformen con lo que escuchan, sino que ellos puedan ir a tu palabra y escudriñar tu palabra para ver si lo que han escuchado es verdaderamente palabra de Dios. Que cuando oigan algo muy bonito ellos puedan cuestionar libro, capítulo y versículo, para que no los engañen, para que no nos digan y no nos cuenten. Mejor leemos la Biblia. Señor, gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí como en el cielo, que venga aquí. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también aquí como en el cielo, que el cielo
para ti, oh Dios. Oh Jesús.